¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos empezando a organizar este espacio. Vamos a esperar un par de minutitos para empezar. Les agradezco a todos los que se están conectando. Va a ser un gusto charlar. Hoy el objeto de este espacio va a ser hablar un poco sobre el tema juicio político, algunas novedades políticas también interesantes. Así que bueno, nos va a acompañar acá el compañero también Sebastián Bustamante, los chicos de la Biondini, me da risa todavía. Y bueno, vamos a estar coordinando. Seguramente vamos a tener la presencia de muchos amigos y también de nuestros amigos trolls, que bueno, como buenos empleados públicos que son, se dedican a servir al régimen. Así que bueno, la idea es seguramente un par de minutos. Sebastián, cuando acepte ahora que te llegue la invitación para ser coadministrador, coanfitrión, usando los términos correctos, ya te voy a dejar a cargo de un poco del inicio. Y bueno, vamos a esperar un par de minutitos y ya estamos arrancando. Les pido un abuso de paciencia de un par de minutos para arrancar con todo. Seguimos organizando. Acá estamos trabajando en la parte organizativa, así que ahí les agradezco la paciencia. Igual, bueno, se están sumando compatriotas, así que estamos sumando acá un poquito el trabajo. Ahora acá estoy trabajando con los distintos compañeros para que puedan sumarse. Bueno, como les dije, el objeto de hoy es evidentemente el tema de todo lo que está pasando y por qué no se inició ya el juicio político. Ahí le vamos a dar la palabra a los compañeros de La Biondini también, que está ahí eh, en el chat. Invitada a ser conferencia. Bueno, así que si les parece bien, para no estirarlo tanto, porque estamos coordinando, vamos a empezar un poquito a charlar. La idea de este espacio es, como hicimos otros espacios en forma hace unos cuantos meses, que no charlábamos por esta vía. La idea es, bueno, hacer en principio una exposición de algunos temas, obviamente atender a todas las preguntas. Como dije, el centro o el núcleo de toda esta charla pasa por el tema evidentemente del juicio político. Juicio político que, de acuerdo a los mileístas, supuestamente es algo destituyente. La verdad es que no lo es en términos reales. Es una herramienta que tiene y que está prevista por la democracia dentro de la Constitución Nacional.
Esto sucede cuando hay un mal desempeño de funciones por parte de quienes están, digamos, en el ejercicio del poder, no solamente el presidente, la vicepresidente, sino jueces, senadores. Bueno, los jueces no, porque ahora hay una comisión de enjuiciamiento de los magistrados, pero antiguamente lo era. Sí, senadores, sí, diputados. A ver, para hacer un poquito de, digamos, algo breve pero contundente. Vayamos por partes. ¿Dónde está previsto el juicio político? ¿Dónde está previsto el juicio político? Está previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Ahí es donde ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear ahora, y pueden ver que ahí está previsto el juicio político que se impulsa, entre otras figuras, contra quien ejerce la presidencia de la nación, en este caso, insólitamente, bueno, Milei. Todavía me cuesta decirle presidente, para mí no lo es. No lo es, un regente. ¿Cómo opera el juicio político? ¿Cómo es el proceso de juicio político? Porque esto no se suele hablar mucho y es muy importante para entender el mecanismo. A ver, hay una comisión permanente de juicio político que opera dentro de la Cámara de Diputados. Esto como primera figura. La comisión es la que recibe los diferentes pedidos de juicio político de funcionarios por parte de funcionarios o por parte de ciudadanos. Hay un pedido de juicio político activo que presentó la dirigente Alicia Castro junto con otros juristas, todos de renombre, y que argumentaron largamente, con un escrito realmente fantástico, toda la parte de las causales de juicio político contra Milei, que al día de hoy les diría que incluso hasta quedó desactualizado porque Milei no ha dejado atropello por cometer, entonces ha quedado corto ese pedido hoy por hoy. Lo recibe la Comisión de Juicio Político, reitero, de diputados, esa comisión lo evalúa, lo tiene que tratar, evidentemente en comisión, valga la redundancia, y por una mayoría de, digamos, de sus integrantes, tiene que emitir un dictamen si efectivamente se aboca al tratamiento de este petitorio. Si ese dictamen es favorable, el juicio político, o sea, el proyecto de juicio político, el pedido de juicio político, se eleva a la Cámara. En la Cámara tiene que ser aprobado por los 2/3 de sus integrantes, o sea, una mayoría especial, como ya lo hemos visto, ya estamos, todos los que estamos en esto, y hemos seguido los procesos de este año, bueno, medio que ya sabemos lo que son los 2/3 por el tema de los vetos y todo eso. Si la Cámara de Diputados, efectivamente, por 2/3 de sus integrantes, aprueban iniciar el juicio político, esto se eleva a la Cámara de Senadores. Y ahí se constituye la Cámara de Senadores como una suerte de tribunal especial que está encabezado el tribunal justamente por un tema de poderes, no por quien ejerce la vicepresidencia de la Nación, que a su vez ejerce la presidencia del Senado, sino que va a estar encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ejerce en este momento la presidencia de ese órgano. El juicio es un juicio como todo juicio, digamos, ¿no? O sea, va a haber pruebas, en el medio hay una producción de pruebas, hay una producción de testigos, de hecho la comisión, no lo mencioné, pero la comisión de juicio político es la que también, en el proceso, digamos, de determinar si se habilita o no este mecanismo, acepta testigos, acepta pruebas, etcétera, etcétera. Porque en todo juicio, digo, no es que es una cuestión a libro cerrado, sino que, bueno, el juicio puede terminar en absolución o puede terminar en destitución. Pero más allá de este punto, quien sea enjuiciado tendrá, como todo ciudadano en la Argentina, derecho a, bueno, a tener sus abogados, a ejercer su descargo, etcétera, etcétera. Punto final. ¿Cómo se llega a un resultado? Digamos, bueno, con los 2/3 de los votos, en este caso de la Cámara de Senadores. Si 2/3 de los senadores evalúan, sostienen, afirman que evidentemente las causales invocadas, todas o algunas, son mérito suficiente para una destitución, se destituye, en este caso al presidente. No, o sea, las causas penales o los emergentes de esto van por los tribunales ordinarios. Lo que resuelve el Senado en todo caso es
como juicio político es la destitución del funcionario y eventualmente también puede determinar algunas sanciones extras como la inhabilitación especial, prohibir obviamente salir del país, bueno, cuestiones elementales que tienen que ver con la seguridad jurídica. Pero esos son, digamos, yo estoy hablando ahora desde la formalidad. Esto es lo que quiero justamente subrayar y explicar. Yo estoy hablando desde la formalidad, porque lo de Milei requiere un estudio muy particular, porque realmente creo que es la primera vez que hay que hay una persona en el poder que reúne no solamente las cualidades objetivas, sino subjetivas para un juicio político. Eso desde ya. O sea, creo que es la primera vez en la historia reciente del país que hay una persona con estas características, porque no es que solamente Milei objetivamente es pasible del juicio político, sino que subjetivamente sus condiciones personales también lo hacen pasible de juicio político y de destitución. Y reitero, porque esto queda grabado, y es muy importante aclarar, que es un mecanismo previsto en la Constitución. Ahora, ¿qué pasa en los hechos? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Que muchos preguntan, muchos compañeros, compañeras me dicen, bueno, pero ¿cómo es la cuestión? La cuestión es que la Comisión de Juicio Político está constituida. Si ustedes se retrotraen al 10 de abril y buscan justamente las noticias de aquel momento, se hizo la reunión, se nombró una presidencia en esa comisión, que era y es hasta ahora Marcela Pagano, y en esa comisión después armó como una jugada Martín Menem, que intentó impugnar la presidencia de Marcela Pagano por orden de Karina Milei, que no le confía a, a esta diputada, y entonces intentaron incluso convocar a una nueva reunión de comisión para desconocer lo que se había resuelto, y esa reunión de comisión jamás se produjo. O sea que hoy por hoy, dimes y diretes, pero la presidencia formalmente es de Marcela Pagano, la cual todos sabemos que está en una situación intermedia con respecto a los libertarios. Si bien está formalmente en el bloque, también ha tenido muchos choques. Bueno, fue amenazada por la inefable Lilia Lemoine, que cuando no se disfraza de soldado ucraniana o se va a hacer cosplay a alguna parte o se pelea con algún jubilado, bueno, se dedica a atacar a los de su propio bloque o a la vicepresidente, según pinte el día o según le llegue el mensaje de Conan. Entonces, en ese sentido, Marcela Pagano es la que actualmente integra y, digamos, está a cargo de esta comisión. Con lo cual la comisión está. ¿Por qué no se impulsa el juicio político? Que es lo que todos preguntan. ¿Por qué el juicio político no se impulsa? Bueno, no se está impulsando el juicio político porque no hay voluntad política. A mí, yo lo voy a decir, y tengo mucho aprecio porque no es bueno generalizar en absoluto. Hay muchos diputados y diputadas que son opositores reales y que impulsan y que están trabajando en serio, pero hay una cuestión general, incluso dentro de los bloques opositores, que aparentemente, no sé, están más especulando con las elecciones del 2025 que con esta situación. Y la realidad es que si no se impulsa, y esto quiero ser muy claro, si no se impulsa el juicio político, realmente estamos ante un probable escenario de caos y un caos que va a ser probablemente muy violento. Si nosotros empezamos a ver lo que ha pasado en los últimos días, vemos por un lado una enorme insistencia y casi diría locura por parte de ciertos referentes del régimen, que son estos chicos que los mandan a provocar en cuanta marcha hay. Fue muy notable, la verdad que lo que sí hay que destacar, la velocidad de pique que tuvo este chico Fran Fijap, realmente es como maratonista amateur, sinceramente yo creo que está para una medalla. Nunca nadie corrió la avenida Callao tan rápido como él, sin dudas. Después lo tuvimos a este chico Mariano Pérez, creo que se llama, el de Breakpoint. También, bueno, él no corrió, ¿no? Él se abrazó con un policía y se fue.
Y después hoy incluso tuvimos la escena, ¿no?, de Sandra Petovelo, conocida hambreadora serial de jubilados y niños, que hoy se quiso hacer la simpática al principio, se reía cuando un grupo de ciudadanos, bueno, le recordó que es una hambreadora y una cipaya. Primero se rió y después empezó a provocar y decir ganamos las elecciones. Estos son los escenarios por ahora. Nadie realmente quiere matar a nadie. También tuvimos otras cuestiones, digo, el grupito de operadores con una concejal libertaria en la cabeza que tiró gas pimienta en la Universidad de Quilmes. Hoy mismo tuvimos una escena de un militante libertario, antes le decían taxiboy, ahora le dicen escort, bueno, eh, no sé cómo decirle, pero bueno, que se empezó a trenzar a golpes con un grupo de jubilados que estaban protestando en una sede del PAMI, y al tipo le pareció adecuado políticamente empezar a pegarle a los abuelos. Estamos en un nivel de demencia muy grande. E insisto, si nosotros no llevamos una voz de cordura, y la única voz de cordura hoy es pedir la destitución por vía de juicio político de Milei, vamos a estar en un escenario cada vez más complejo. Cuando a veces decimos de las causales objetivas y subjetivas, o sea, las causales objetivas son las causales, digamos, por mal desempeño de las funciones, ¿no? O sea, que son una cantidad notable. Y las causales subjetivas, que son las que se refieren a la calidad de persona, o sea, a las características de la persona, en este caso de Milei, que podrían hacerlo pasible de juicio político. Causales objetivas, yo quiero hacer un poquito de repaso. Recordemos que todo esto arrancó con los 30 días de Milei encerrado, los 30 primeros días de ejercicio del poder de Milei encerrado en el Hotel Libertador, custodiado por una seguridad privada que le puso Eltsain, acompañado por un amigo suyo de este grupo, Javad Lubavitch, que lo decían Mario, que era una suerte de sombra de Milei que aparecía por todos lados, y en esos 30 días hubo una serie de reuniones que no están registradas en ningún lado, porque el hotel se negó a entregar esa información y porque los libertarios se negaron a llevar un registro, como deberían haber llevado, público, para el control de la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque en esos 30 días se cocinó todo lo que está sucediendo hasta ahora. Que pasaron apenas 10 meses. Para nosotros pasaron como 10 años, pues lo venimos padeciendo. Pero bueno, pasaron apenas 10 meses de este desgobierno o de esta regencia. En esos 30 días se definió todo esto. Ahí es donde entraron empresarios, entraron agentes, entraron embajadores, y ahí fue donde empezó el verdadero, digamos, régimen que opera actualmente. ¿Por qué siempre yo lo destaco? ¿Por qué le decimos régimen? ¿Por qué yo le digo régimen? Que eso es algo que lo pone muy nervioso a los libertarios. Por una cuestión muy sencilla. Ellos pueden tener legitimidad de origen, que es lo que ellos siempre invocan, ¿no? Ganamos las elecciones, pero a esa legitimidad de origen la tiene que acompañar una legitimidad en el ejercicio del poder. Digo, muchos ejemplos en la historia acreditan que alguien ha ganado una elección y después se termina convirtiendo en una suerte de tirano. Entonces, no es que uno por haber ganado la elección de repente es impune y puede hacer lo que quiera. No, en absoluto. Ahí vamos a las causales objetivas de destitución. O sea, acá Milei en todos estos meses ha hecho, bueno, todo tipo de tropelías, que están muy bien resumidas en parte en la demanda que interpuso Alicia Castro y otros dirigentes. Pero hay que tener presente que más allá de eso, lo de Milei realmente se ha convertido ya en una suerte de tiranía. De hecho, ahora quiere vetar una reforma a los DNU para que justamente lo dejen gobernar por DNU, o sea, una cosa insólita, pocas veces vista. Entonces, en ese aspecto, cuando hablamos de las condiciones objetivas y subjetivas, las condiciones objetivas son estas que estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, acuerdos con potencias extranjeras, entrega del control del río Paraná al ejército de los Estados Unidos,
entrega de la causa Malvinas con un acuerdo con la Embajada de Inglaterra, haber traído incluso en esta visita que trajo ahora a Boris Johnson, que lo sacó incluso al balcón de la Casa Rosada a saludar a las palomas, y una reunión que no se entiende, no se termina de entender a qué vino, es una reunión sumamente extraña. Eh, Otras cuestiones, hambreo a los jubilados, hambreo a los niños, eh, ha diezmado la obra pública y eso trae problemas y trae graves irregularidades con respecto a todo lo que es, por ejemplo, el mantenimiento de las rutas, el mantenimiento de los puertos, el mantenimiento de los edificios públicos. Ha desarmado organismos como por ejemplo el CONICET, que hoy prácticamente ha dejado de funcionar, el ataque a las universidades públicas, el ataque a las escuelas públicas, en fin, el desastre que ha hecho en la salud pública, evidentemente, contra los hospitales nacionales, hoy, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Garraham. Es decir, estoy enunciando parte de las causales y si seguimos buscando vamos a encontrar muchas más. Cómo se está manejando con los servicios de inteligencia, si el Troll Center efectivamente es o no, como lo es, una especie de centro de munipas que, como le dicen ellos, ¿no? Que se están dedicando todo el día a hostigar a opositores. En fin, esas son las causales objetivas. Y después hay una causal subjetiva, que todos lo sabemos. Milei está desequilibrado mentalmente. No es una persona que está en sus cabales. No hace falta escuchar un discurso de él, solamente verlo, y uno se da cuenta que es una persona que no está bien. Ahora, hay un tema, que eso sí quiero destacar, que hay un expediente que tiene Milei, un expediente psiquiátrico que se elaboró en la provincia de Salta, que es un informe médico, y en ese informe médico, que está resguardado por el Poder Judicial de Salta, que se niegan a entregarlo, hay una pericia que se le hizo a Milei, y la pericia indicaría ciertos desórdenes que lo harían inhábil para ejercer un cargo público. Lo estoy diciendo en potencial, lo estoy diciendo en potencial. Pero acá hay una, que está en esta red, hay una periodista salteña, que es Teresita Frías, que justamente ella inició una causa contra Milei por esto, porque Milei la había agredido muy fuertemente durante una conferencia de prensa, no sé si algunos lo recuerdan, que creo que le dijo que un montón de cosas, que era ignorante, bueno, todas las cosas que él suele decir, y en ese marco, justamente se le inició un juicio, él pidió disculpas por ese exabrupto, o esos exabruptos, pero el juez interviene la causa, pidió esa pericia, más allá de que Milei no la quería hacer, y Milei la tuvo que hacer. Si esa pericia dice efectivamente lo que ahora estamos afirmando, estamos más complicados de lo que parece, porque bueno, Milei nunca tendría que haber siquiera podido acceder al cargo. Insisto, los rasgos y los problemas que tiene el hombre son más que evidentes, digo, no estoy descubriendo América con esto que estoy diciendo. Claramente ustedes lo saben, todos lo sabemos, todos lo conocemos. Pero, digo, son causales subjetivas. Si evidentemente la Comisión de Juicio Político requiriese formalmente ese expediente, que está en sus funciones hacerlo, está en sus facultades hacerlo, bueno, se daría al conocimiento público qué es lo que pasa con Milei y si realmente se comprueba por medio de una pericia psiquiátrica si este hombre está bien o está mal, eh, como muchos pensamos que no lo está. También incluso la Comisión de Juicio Político podría ordenar una nueva pericia para juzgar el estado, la salud de él. Insisto, condiciones objetivas y condiciones objetivas. Ambas están dadas para el juicio político. La comisión está, la comisión está. Está bien, está Marcela Pagano, no es lo óptimo, pero está. A Marcela Pagano hace años años no, meses, que le quiere serruchar el piso la influencer Lu Palavecino, que creo que una vez por semana le pide que renuncie, porque si renuncia Pagano, ella sube como diputada, digamos, ¿no? En ese sentido se parece a Diego Santilli. Santilli está desesperado porque le den un cargo y bueno, Lu Palavecino está desesperada parece ser, diputada nacional. Así que así está un poco el panorama o la cosa con respecto al juicio político. Insisto,
¿Y por qué yo digo que hay que, creo, ¿no? Digo humildemente, creo que es la condición más importante impulsarlo, porque es la única solución institucional. Es la única solución institucional y si ustedes quieren, adelantando un poco quizás alguna pregunta que pueda surgir, también subrayar que evidentemente, evidentemente, si esto no se da y siguen las cosas como están, estamos yendo a un escenario de violencia que no es un escenario de violencia provocado por ningún grupo político ni por ninguna cuestión, digamos, opositora, sino que claramente el escenario se está configurando por culpa de los propios libertarios. Eh, Cité los casos de los influencers, cité el caso hoy mismo de una agresión contra los abuelos, un clima hostil, la gente está cansada. Hoy Milei reconoció que hicieron el ajuste más brutal, la parte más brutal del ajuste en el verano para que la gente, en palabras de él, no se entere o no se entere tanto. Bueno, si vos querés que la gente no se entere es porque estás haciendo malas cosas. Entonces está clarito por dónde va, como decía el chiste del que hacía la cuenta en Santa Fe, clarita la cuenta, ¿no? Un desastre. Eh, a su vez, a su vez, también hay una cantidad de movimientos. Yo no quiero ser no quiero adelantarme a los hechos, pero bueno, simplemente decirles que, por ejemplo, hay una información concreta en zona oeste de la provincia de Buenos Aires. En pocas semanas va a haber un movimiento opositor muy fuerte, eh, tipo 2001, pero a nivel de protesta. Nada que ver ni con saqueos ni con nada de eso, eso es una cosa obviamente que no va, pero sí un movimiento opositor muy fuerte en zona oeste, que probablemente si se produce va a generar una caja de resonancia en todo el país. Eh, Eso es muy concreto, lo que yo estoy diciendo, no estoy especulando, o sea, para los que ya nos venimos viendo y nos venimos conociendo, ustedes saben que si yo digo algo, no es que lo digo porque me parece o porque es mi impresión personal, sino que a veces busco de las mejores formas posibles citar fuentes. Bueno, no puedo citar ahora la fuente, pero sí de primera mano les puedo decir que si eso se gesta, va a ser un movimiento notable, notable, más que fuerte, mucho más que fuerte. Va a ser un movimiento que va a generar una repercusión grande. A su vez también tenemos una crisis institucional en puerta, en parte por la inutilidad de los propios libertarios. El tema del problema energético es un problema, se lo certifico, que es irresoluble. Hoy por hoy el problema energético es totalmente irresoluble. No hay chance que los libertarios hoy por hoy lo puedan resolver en el corto plazo. Eh, por eso lo sacaron a Rodríguez Chirilo del cargo y la pusieron a esta chica, no esta chica, esta mujer, Tetamanti, que viene del riñón de Bullrich, que fue asesora de Spert. Bullrich, Spert, ya les está dando una pauta de qué tipo de persona es. Tetamanti tiene la función de bajar el consumo, o sea, bajar el consumo. O sea, si vos no podés aumentar la generación de energía, bueno, le pasás la motosierra del consumo. ¿Cómo le pasás la motosierra? De una forma muy sencilla, pegando tarifazos brutales, recortando los subsidios. Lo que vamos a ver en las próximas semanas es que la Secretaría de Energía va a empezar a alinearse con las políticas más draconianas, más violentas del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación, o sea, Caputo y Sturzenegger, y ellos van a buscar bajar el consumo, o sea, que vos prendas una bombita y la quieras apagar a los 2 segundos para no donar un riñón en la próxima factura de luz. A eso es lo que están apuntando. Más allá de eso, como hay un consumo estable que no se puede cubrir, los apagones se van a producir igual. O sea, no es que no se van a producir los apagones porque baje el consumo. Es una especie de emparche pobre. AMBA tiene un grave problema, esto se los puedo también comentar. AMBA tiene un problema muy, muy serio, que es que en realidad debería tener, hablando en el lenguaje sencillo, porque el lenguaje técnico, tampoco soy técnico de esto, se los voy a contar como uno lo puede entender, debería haber 5 líneas, digamos, de transmisión de energía. AMBA tiene 3, nada más.
digo 5 por el nivel de consumo que tiene el AMBA, que es muy grande. Actualmente hay 3, las 3 están en un estado calamitoso, o sea que aún generando, aún si hubiera generación de energía, no está hecha la inversión en la transmisión de la energía, o sea, en el transporte de la energía. Con lo cual el problema está igual, solamente que ahora no tenemos ni generación, ni transmisión, ni transporte. Con lo cual la distribución va a fallar, es inexorable. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que imagínense un verano, con la gente con poca plata, con gente despedida, y sumado a un verano caluroso, que estadísticamente y científicamente se dice que los veranos calurosos aumentan la violencia por una naturaleza humana, y encima sin luz, bueno, digamos que es un caldo de cultivo para hechos bastante complejos. Vuelvo al principio, voy a volver siempre al principio. Hay que impulsar el juicio político. A ustedes, yo voy a hacer una definición que creo que ser bastante contundente en esto. El que diga que hay que darle tiempo de parte de la oposición está traicionando o está negociando. Corta. O sea, el que diga no, porque hay que darle tiempo, porque vos fijate. No, a ver, tiempo se le da cuando las cosas están más o menos, cuando uno dice, bueno, estamos haciendo algún esfuerzo de todos lados. Ahora, darle tiempo a un grupo de personas que todos los días, porque todos los días saca resoluciones en contra de la Argentina, que todos los días está viendo cómo te va a destruir, que todos los días está atentando contra la integridad de la nación, que todos los días está armando un negociado nuevo, realmente ya darle tiempo de ser cómplice de esta situación. No hay otra explicación. Eh, Insisto, a los libertarios esto obviamente les va a patear el hígado, van a protestar, van a decir que esto es desestabilizador. La verdad que no. La verdad que son hechos objetivos, o sea, esto es una cuestión de análisis. No hay duda de que Milei es un cipayo. O sea, ¿qué es un cipayo? Es un tipo que sirve como un nativo que sirve a un poder extranjero para someter a su nación. Bueno, es la definición de Milei. Milei es eso. ¿Qué son los libertarios por definición? Son los súbditos de un cipayo. Es corta. No todo, la mayor parte de los que lo votó a Milei, los que votaron a Milei, no forman parte del grupo, digamos, de los cipayos. Es más, probablemente mucha gente se haya arrepentido de su voto. Y otra gente no se arrepienta porque licenciadamente no, bueno, no quiere reconocer que se mandó una macana. Pero los que militan este régimen sí son cipayos. O sea, los que militan actualmente, activamente a Milei, son parte del problema. Y como tal, hay que tratar, o sea, esto hay que hablarlo de esa forma. Después podemos protestar, podemos charlar, podemos, digamos, dialogar sobre si tal o cual situación es mejor, si es peor, etcétera, etcétera. Pero esto ya dejó de ser un diálogo estrictamente político porque los libertarios lo pusieron en estos términos que estoy diciendo. Cuando Milei se la pasa insultando a la oposición, cuando Milei se la pasa atacando, cuando Milei se la pasa desprestigiando y sus funcionarios se ríen, como hoy habló el titular del ANSES, que haciéndose el canchero dijo que lo de los jubilados, el hambre de los jubilados era una sensación, ¿no? Usó esa palabra, tomando, digamos, en chiste la situación dramática de la gente a la cual él debería proteger en primera línea, que son justamente los adultos mayores. Bueno, eso es una provocación. Eso es claramente un ataque. Cuando vos sabés que la jubilación mínima está en los niveles de indigencia y hablas de sensación, bueno, claramente es un nivel de violencia y de agresión total. Por eso, insisto, el proceso de juicio político es lo que les comenté, es un proceso totalmente válido, es un proceso que se tiene que impulsar desde la Cámara de Diputados. Cuando se dice no están los votos, bueno, pero no están los votos, pero no está la voluntad de tratarlo. O sea, ¿cómo sabemos si no están los votos si no lo tratan? Digamos, o sea, ¿cómo sabemos? Es una cuestión contrafáctica. No lo vamos a saber nunca si nunca nadie lo inició y si nunca nadie puso
en circulación, o perdón, en inicio del proceso, porque también muchos diputados pueden comprender durante el proceso la gravedad de la situación. Por ejemplo, si surgiera a la luz un informe o una pericia psiquiátrica de Milei, ¿no? Digo, podría cambiar la opinión de muchos. Si de repente una pericia psiquiátrica indica algo que sospechamos pero que no tenemos probado. Y si surge esa pericia, ¿qué se va a hacer? Supongamos que la pericia, digo, vamos a hablar hipotéticamente, dice, sí, efectivamente, la verdad, el señor Milei no tiene todos los patitos en fila y es peligroso para sí y para terceros. Digo, es una hipótesis, no lo estoy diciendo que sea así, estamos poniendo una hipótesis. Si surgiese eso, ¿qué se hace? ¿Cuál va a ser la posición de la oposición? Decir, no, bueno, está bien, pero ya lo eligió la gente. Banquémonos a Calígula, banquémonos a Nerón. Bueno, tratemos de no acercarle un magic click para que no nos prenda fuego a todos y hagamos de cuenta, fincamos demencia. O, bueno, ahora tenemos que iniciar el proceso. Por eso digo que el proceso en sí es lo importante, porque del proceso pueden surgir cuestiones que nosotros incluso hoy por hoy no tenemos contempladas o no tenemos vistas. Ahí es a lo que estoy apuntando. En la parte probatoria, la parte de la generación de pruebas, la parte de los testimonios. Hay muchos libertarios que se están arrepintiendo de serlo. No voy a dar nombres propios, pero ustedes, los que están en esta red, saben que hay mucha gente que se está arrepintiendo de haber operado en las redes o haber operado en diferentes ámbitos para mi ley, que está diciendo la verdad, me retiro, me equivoqué, bueno, la verdad que yo no pensé que esto era así, pensé que era así. Esa gente va a hablar el día que tenga la garantía de que puede hablar, pero cuando esa gente hable, bueno, también puede cambiar muchas cosas. Por eso es la importancia del juicio político, no solamente por el final, sino por el camino y por los resultados que puede generar ese camino. Y acá insisto, si los diputados no se ponen los pantalones largos, como decía mi abuela, no se ponen las pilas, no se comportan como verdaderos dirigentes políticos, yo los leo en las redes, todos están de acuerdo en que es un desastre, pero nadie activa nada. Entonces, bueno, y fíjense ustedes que en el año 2001, o no, perdón, 2002, Milei, como diputado, firmó un pedido de juicio político y lo activó, que no se dio porque pues no pasó la comisión, pero había firmado un pedido de juicio político contra Alberto Fernández. No tuvo ningún problema. Y acá ningún diputado hasta ahora le puso el gancho al pedido de juicio político. O sea, no entiendo, o sea, ¿a qué le tienen miedo? Porque la realidad es esa, yo lo voy a hablar en criollo, ¿a qué le tienen miedo? O sea, cuál es la situación? O sea, Milei firmó un pedido de juicio político y nadie le dijo golpista. ¿Por qué? Porque es un proceso constitucional. Si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Y de acá, todos los que se dicen opositores, nadie lo firmó. Ahora, sí vimos esta semana que impulsaron un juicio político contra Mondino. Lo cual está muy bien, pero Mondino nada, es un peón en el tablero y es un peón que está bastante alicaído. Digamos, Mondino está más cerca de salir que de mantenerse en el poder. Entonces, a ver, no se entiende la lógica. O sea, atacamos a Mondino, que Milei la puede sacar mañana y nadie se va a dar cuenta, pero no lo atacamos al problema neurálgico que es el propio Milei. Por eso digo, y a ver, uno intenta, insisto, ser prudente, porque bueno, sabemos cómo son las cosas, pero justamente el objetivo también de este espacio es reflexionar sobre estas cosas. Porque son cosas que la verdad que no se están hablando en los medios, nadie las está discutiendo, en los medios se discuten en las mesas, digamos, de militancia, se discuten en algunos ámbitos cerrados, entre dirigentes, pero es como que no se quiere transparentar o no se quiere habilitar esta discusión a nivel general. Eh, Porque fíjense que se hablan de los desastres, bueno, pero en los programas incluso de canales muy opositores, tampoco se habla de esto. Es más, cuando se intenta hablar de esto, se toma como diciendo, bueno, sí, eh,
vaya y fíjese qué puede hacer, pero no se le da el micrófono a esta situación. Si nosotros hubiéramos tenido juicio político en el año 2001 contra De la Rúa, que ya tenía un principio de demencia senil, que había sido ocultado por sus ministros y sus hijos, y que todos lo adivinábamos porque veíamos las actitudes que tuvo en lo de Tinelli, veíamos los desvaríos en lo de Susana Jiménez, digo, para los que son más grandes, se veía que el hombre no estaba bien, pero, insisto, se maquillaba la situación y se negaba la situación y los medios entonces no querían hablar del tema. Ahora, ahora está pasando lo mismo con Milei. Solamente que es más grave porque lo de Milei está extremadamente potenciado, es muy evidente, pero por alguna razón de intereses, no se está abordando desde los medios de comunicación, y ahí estoy hablando de todos los medios de comunicación, oficialistas y opositores. Y el proceso, como verán, es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Con la firma de algunos diputados se puede abrir la comisión. Abriendo la comisión se pueden abrir la parte probatoria. Abriendo la parte probatoria podemos obtener elementos que nos pueden indicar hasta qué punto se puede llegar. Pero si ni siquiera se abre la comisión, es imposible que se progrese en este sentido. Después, si sucede algo, y todos estamos adivinando que puede pasar algo porque el clima social está muy complicado, que esos mismos dirigentes no aparezcan en 2 o 3 años diciendo nosotros hicimos un gran esfuerzo por salvar a la Argentina porque no están haciendo un pomo. Vamos a ser claros, si están dejando pasar el elefante, digamos, en desfile frente a sus caras, no están haciendo absolutamente nada. Esa es la tristísima realidad a la que estamos enfrentándonos. Si me permiten, voy a hacer un pequeño parate. Estamos hablando acá, estoy viendo los chats, me está fallando una sola cosa, que no es menor, que es el hecho de los coadministradores, que parece es una pavada, pero es un poco difícil manejar todos, digamos, acá, digamos, desde la individualidad, y estoy tratando de ver a ver si logro que se sumen 2 compañeros que tenemos activos dentro de esta conexión para ver si los podemos sumar como coadmin. Los estoy buscando. Esto es, como decían en la tele, esto es televisión verdad, esto es X verdad. Así que estoy viendo si los podemos sumar. Estoy leyendo, bueno, acá no los estoy encontrando, porque cuando uno busca algo, la realidad es que, como los duendes que les esconden cosas, bueno, a mí me esconden a los administradores. Bueno, de momento no estoy encontrando absolutamente a nadie. Así que, bueno, vamos a seguir. Tengo 4 solicitudes, o no, para hablar. Bueno, vamos a hacer algo muy práctico. Práctico para, no quien les habla, sino práctico para la cuestión. Vamos a ver los mensajes que estamos, a ver si los podemos ver. Acá la compañera Mariela Pérez pregunta, hipotéticamente, si fuera destituido por juicio político, ¿asumiría Villarroel? Bueno, eso depende. Eso depende cómo se encare el juicio político. Igualmente, si eventualmente asumiera Villarroel, por la situación y el contexto político, evidentemente, hay que convocar elecciones anticipadas. O sea, yo creo que en ese escenario no veo forma de que se pueda mantener el poder, porque evidentemente, bueno, si instituyen a Milei, bueno, el aparato, digamos, libertario también caería. Entiendo yo que Villarruel no tiene un partido propio, no tiene una fuerza política propia, ella llegó, digamos, como parte de esta coalición eh, de la Libertad Avanza, entonces interpreto que no estaría ella en condiciones, la verdad, políticas de mantenerse, más allá de ejercer la necesaria función de, bueno, hacer una cuestión de transición, convocar elecciones inmediatamente y, bueno, y resolver la situación. eh, Ni siquiera es como Duhalde, porque Duhalde surgió de una asamblea legislativa. Ojo, la asamblea legislativa sería la segunda opción. Sería la segunda opción. Si eventualmente
se diese, no sé, se instituye a Milei, da un paso al costado de Villarroel, bueno, como pasó en el 2001, ya todos nos acordamos que tuvimos 5 presidentes, creo que en 48 horas. Eh, bueno, la Asamblea Legislativa podría elegir de su seno, entre diputados, senadores y gobernadores, a un presidente provisorio para que encauce la situación. Así que no, yo creo que no están dadas las condiciones hoy por hoy para que Villarroel se mantenga sola. Sería, no sé, políticamente impracticable, no digo que imposible, porque imposible no hay nada, pero políticamente es muy difícil que se tolere esa situación. Eh, bueno, saludo que estoy viendo ahí el compañero del Gran Lupán, Carolina Pecker, José Leal, Gisela, a ver, Emiliano pregunta, Emiliano Ríos pregunta, ¿el juicio haría caer a Milei o al gobierno? O sea, si a él lo sacan, se llama elecciones o continúa el régimen del LLA, bueno, perdón, lo termino de leer, sí, lo que acabo de explicar, de la misma forma. La misma respuesta que di antes. Bueno, saludos a Marisa. Dice, el miedo al juicio político es la tranza en la Cámara, no tenemos mayoría en el Ejecutivo, la única forma es que salgamos nosotros a la calle. No, bueno, evidentemente la protesta en la calle es una protesta legítima. O sea, digo, no es desestabilizador protestar o no es desestabilizador manifestarse. De hecho, como manifesté, me hago cargo de lo que dije. Yo dije, para mí el tema de lo que está ocurriendo en las universidades, las protestas que están ejerciendo los alumnos son legítimas, porque la realidad es que con este presupuesto, así como está dado, la mayor parte de las universidades del país no va a poder seguir funcionando total o parcialmente el año que viene. De hecho, la UNCI ya hay 2 carreras que cerró por falta de recursos, con lo cual, a ver, hoy no es que se termina, los chicos se afectan, los estudiantes ven afectado su cuatrimestre por algunas acciones de protesta de sus compañeros. No, no, no. Eh, los chicos que están cursando hoy por hoy, quizás el año que viene no tengan cursada directamente. O sea, ese es el panorama de las universidades públicas. Con lo cual, la protesta es un método legítimo en el contexto actual. No es que están protestando porque, no sé, estoy diciendo pavadas, ¿no? Pues no los dejaron, no sé, hacer una murga. O esas protestas, digamos, a veces random que aparecen, esas cuestiones genéricas que pueden surgir o sectoriales. Esto es una cuestión de supervivencia de la propia universidad pública, en las condiciones en las cuales nosotros hoy la conocemos y la concebimos. Con lo cual las medidas de protesta son fundamentales. Bueno, saludos a MLSC. Acá dice Juan Pablo Figueroa, la destrucción del consumo no solo va a profundizar la recesión bestial, sino que va a producir el quebranto masivo de empresas. Bueno, ese es el problema más grande también, no lo mencionamos, pero ese es un tema fundamental, el tema de cómo las empresas van a tratar de sobrevivir o no, porque es muy difícil que logren sobrevivir en estas condiciones, sobre todo en las condiciones que está planteando el régimen, fundamentalmente de importaciones masivas. O sea, hoy le habló a los empresarios de IDEA y les dijo que no les va a bajar la carga impositiva. Eso lo dijo Sturzenegger. Eh, palabras más, palabras menos, dijo olvídense. En realidad dijo palabras más porque les dijo un montón de cosas. Destierren la idea de la baja de impuestos. Y por el otro lado, el mismo Sturzenegger está impulsando la importación masiva de productos extranjeros. Entre ellos, como hemos mencionado, y esto lo quiero destacar, el tema de los medicamentos, que es algo gravísimo, pero es algo de una gravedad inmensa. Es algo que realmente no llego a comprender por qué no es tapa de diarios o no es objeto de investigación por parte de los periodistas. Yo simplemente les digo, lo que van a importar de India, India es el mayor productor de medicamentos del mundo, el 20% de su producción es trucha, no lo digo yo, lo dice el propio gobierno de la India que no lo puede controlar. La producción de medicamentos falsos de India no proviene exclusivamente no es que viene de laboratorios escondidos, no sé, a orillas del río Ganges, sino que mucha de la producción, y esto hay
documentos que lo acreditan, viene de los principales laboratorios. A veces reemplazan productos de medicamentos por talco. De hecho, hay pruebas de que en África han muerto niños por medicamentos que no servían, antibióticos que no eran antibióticos, vacunas que no eran vacunas. En Himalaya murieron 8.000 pacientes, solamente en Himalaya murieron 8.000 pacientes en un hospital porque les daban unos antibióticos que eran falsos. Eh, y eso es lo que quiere importar acá Sturzenegger. Obviamente son mucho más baratos, y sí, porque no son medicamentos, digo. Y sobre todo, y esto es lo más grave, vos podés importar el medicamento y de última, bueno, la garantía de calidad sería el control del ANMAT, que sería la que intervendría y, bueno, tomaría lotes al azar y efectivamente validaría o no la viabilidad de esos medicamentos, si son verdaderos o falsos. Pero en este punto, en el proyecto de desregulación de Sturzenegger, él ha dicho que no, que el ANMAT no tiene nada que ver, porque es de orden nacional y los que van a importar son las provincias, empezando por Mendoza, que es la primera provincia que va a importar medicamentos. Entonces ustedes imagínense, se eluden los controles locales, los controles nacionales, los controles federales, y se traen medicamentos de un origen absolutamente, vamos a decir, sospechoso. No vamos a criticar a toda la India, pero digamos que no es el lugar, digamos, no estamos hablando de un país que tenga un gran prestigio a nivel de los medicamentos. De hecho, en la India tiene la medicina ayurveda que no tiene nada que ver con nuestra medicina occidental. O sea que ellos tampoco se curan con nuestros medicamentos, precisamente. Entonces, la verdad que no les interesa mucho. Conclusión, es una política criminal. Es una política criminal. Bueno, esto es solamente uno de los puntos que están importando. Están importando neumáticos, están importando hasta piezas plásticas que se producen en el país, e incluso hasta, fíjense, un dato que parece menor, pero no es un dato menor, ustedes saben que aumentó mucho el consumo de huevo de gallina por costos, porque se puede hacer muchas comidas con eso, porque bueno, es un poco más barato, tiene los nutrientes para que necesita la gente y a su vez, bueno, es una cuestión accesible, cada vez menos, pero accesible al fin. Lo que se está haciendo ahora, esto se los digo con datos concretos, lo que está haciendo ahora la gente de Milei, están cerrando masivamente los diferentes, digamos, centros de producción de huevos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Les están buscando, digamos, las formas de cerrar. Vieron cuando quieren encontrarle algo, le encuentran, que no sé, un problema del agua, que un problema de lo que fuere, que la jaula, que si la gallina hace reiki o no hace reiki, bueno, todas las pavadas que pueden encontrar. ¿Por qué? Porque el dato que está circulando en ese ambiente, y que a mí me lo pasaron, no puedo afirmarlo, pero lo tiro como potencial, y esto es un dato potencial, se habla en el sector que uno de los planes es importar también huevos, y que incluso hay un contrato que estaría por firmarse en ese sentido. Y vos, para justificar la importación de algo tan elemental como huevos de gallina, necesitas crear una situación para justificarlo, y para justificarlo necesitas cerrar los centros de producción locales. Eso es lo que se está haciendo ahora. Hoy está sucediendo eso. Por eso también se están encareciendo los maples, porque están cerrando, están clausurando los lugares que la gente está haciendo lo imposible para mantenerlo, pero bueno, se encuentra con regulaciones. O sea que el precio está subiendo artificialmente por acción del régimen, y a su vez el régimen te trae la solución. Ah, te traemos huevos, no sé, importados de, anda a saber dónde, que tampoco bromatología los va a controlar, como tampoco controla los medicamentos, o sea que te reemplazan algo que vos tenés un control por sobre algo que lo trae cualquiera. Esa es la situación que está. Entonces, ¿qué producción nacional podemos reflotar si evidentemente te matan con impuestos y te matan con importaciones? Estamos volviendo a los 90. Estamos volviendo a lo peor de los 90, a lo peor de Martínez de Oz. O sea, el plan de Milei no es que se reactive la economía. El plan de Milei es destruir la economía. O sea, es dejar una economía totalmente diezmada. Ese es el plan, por llamarlo de alguna forma. El plan es abolir los derechos laborales, como los están aboliendo. Hoy se hablaba en el coloquio de idea de jornadas de 12 horas
y de cierre de sindicatos que se atrevan a hacer huelgas. Eso se habló hoy en el coloquio IDEA. Uno de los que habló de esto fue Santiago Bulat, hijo del fallecido Bulat. Bueno, lo pueden ver en la línea mía de la cuenta Twitter, donde pueden ver en Infogremiales que salió la nota completa. Se está hablando de jornadas de 12 horas, se está hablando de cierre de sindicatos, porque todo lo que hicieron de eliminar la indemnización por despido y generar un negocio con eso, todo lo que hicieron con respecto a impedir medidas gremiales más fuertes, todo lo que hicieron con respecto a la destrucción de garantías básicas para los trabajadores, como evitar el despido discriminatorio, que lo eliminaron, etc. Todo eso no les alcanza. No les alcanza, porque las condiciones de esclavitud tienen que ser totales. Eso es lo que pide, no es que solamente lo piden los empresarios locales, es lo que pidió hace 3, 4 meses la Cámara de Empresarios, de la Cámara de Empresas estadounidenses en la Argentina, la AmCham. Esto lo pidieron ellos y se está ejecutando al pie de la letra. Es muy grave. Entonces, insisto, la producción local derrumbada, los trabajadores en situación de esclavitud, unas fuerzas armadas que no están armadas, que solamente les han comprado gases pimienta para que disparen a los jubilados o a los estudiantes, balas de goma para disparar a los estudiantes, incluso planes, te dicen, vamos a comprar submarinos. ¿Con qué? ¿Quién va a manejar esos submarinos si no hay armada? Como los 24 aviones que compró Petri, que se disfrazó de piloto, que fue, se sacó una foto en Dinamarca, hizo un montón de cosas y los aviones no aparecen. Y yo les digo que a esta altura del partido, por la información que tengo, no van a aparecer. El otro día hubo una discusión, yo tuve una charla bastante larga con un grupo de gente que está en el tema y me decían, no, los aviones no se pueden embargar. Hasta que uno dijo, bueno, no se pueden embargar, se pueden embargar. Yo digo, pues, ¿cómo? ¿Se pueden o no se pueden? Es una diferencia. O sea, ¿se pueden o no se pueden embargar? Bueno, dice, técnicamente no, lo que pasa es que la Argentina tampoco los terminó de pagar, y además, bueno, las sanciones que nos pueden aplicar podrían equivaler a que no nos los entreguen. Entonces sí son embargables, como el oro que giró Caputo afuera, ¿no? Que casualmente lo mandó a Londres, mandó toneladas de oro a Londres, y casualmente la cantidad de oro que mandó es exactamente igual al fallo que tenemos que pagar contra fondos buitre, que salió 3 semanas después que terminó de llegar la última partida de oro a Londres, ¿no? Llega el oro argentino a Londres, a las 3 semanas un tribunal de Londres falla en contra de Argentina y dice tenemos que pagar 1.500 millones de dólares, que es exactamente lo que mandó Caputo en oro a la capital británica. Miren, yo no sé si alguien cree en coincidencias, como yo no creo en ninguna coincidencia, creo que lo hicieron adrede, creo que son unos traidores, y creo que justamente ese era el negocio de Caputo, por eso nunca quiso responder cómo lo llevó, quién lo llevó y por qué lo llevó. Porque la realidad era esa, era para pagar esta deuda que ellos se habían comprometido. Pero tampoco, insisto, tampoco se habla mucho de esto. Sinceramente, el único diputado que lo planteó fue Palazzo. A mí me sorprende que no lo hayan acompañado otros diputados. Sinceramente digo, o sea, ¿por qué a Palazzo no lo acompañaron otros diputados? Palazzo solo estuvo pidiendo eso, pidió los informes, demostró la cuestión y digo, ¿y el acompañamiento de los demás? ¿Dónde está? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el pronunciamiento del bloque? ¿Por qué no se le hizo justamente un pedido de explicaciones, un pedido de informes a Caputo? ¿Por qué no se lo citó a Caputo? ¿Por qué no fue una comisión de diputados al Ministerio de Economía? Y yo sé que si me escuchan, algunos diputados me van a decir que yo estoy exagerando las cosas y que quizás no sea tan así, o que no hay que hacer eso, o que las formas. Yo sostengo algo. Si son representantes del pueblo, las formas quedan de lado cuando te están entregando la patria. O sea, las formas formales, la corrección política, queda un poco de lado cuando vos estás viendo que te están vendiendo la patria. Digo, te votaron como diputado nacional. Digo, si no lo haces vos, ¿quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer la gente. Pero la gente, ¿qué va a hacer? No tiene el poder
por sí misma para ir y sentarse en el Ministerio de Economía y plantear esto que estoy diciendo. ¿Qué quiere? Que haya una turba enardecida al Ministerio de Economía y que tome el Ministerio de Economía y le diga a Caputo, ¿qué hiciste con el oro? Digo, si esa es la solución política que están buscando. Supuestamente tenemos un sistema republicano donde el pueblo gobierna y libera a través de sus representantes. Ahora, si los representantes se olvidaron que son representantes del pueblo y se creen que son representantes de cuentas de Instagram o de TikTok, bueno, estamos muertos. Insisto, esto es un llamado, digamos, a la reflexión. No pienso meterme en la interna de otras fuerzas políticas, pero me parece ridículo que haya internas en otras fuerzas políticas en el medio de esta situación. Es mi opinión, no me inclino por nadie, pero digo, en el medio de este lío es necesario hacer una interna sangrienta, con comunicados fabulosos, actos de fuerza, actos de poder y juegos tipo Game of Thrones mientras el país está cayendo a pedazos. ¿Es necesario eso? Pregunto, es una duda que uno tiene. ¿Es necesario llegar hasta ese punto? O sea, tenemos que llegar hasta esas internas para poder resolver cuestiones tan básicas como esta. No sé, yo si tuviera un bloque de 100 diputados, evidentemente, bueno, plantearía las cosas. Me digan, bueno, tenés que tener el bloque. Bueno, quizás, ¿por qué no? Te dan un poco más de ganas de participar el año que viene y quizás plantear las cosas desde otro lado. Pero realmente yo lo digo desde el llano, como ciudadano. Son supuestamente ciento y pico de opositores. Mínimamente tendrían que, si se reparten la tarea entre 10 grupos de 10, pero pueden hacer acción de pinzas por todos lados. No sentarse y esperar a la próxima sesión de la Cámara de Diputados a ver cómo pierden la próxima votación o cómo les dan vuelta por un veto la próxima decisión. Insisto, no es una cuestión de violencia, no quiero que se piense que es algo contra alguien en particular, porque hay diputados y diputadas que son excelentes, que los conozco y que me parecen dirigentes de primera, pero me parece que el problema está en las conducciones. Y las conducciones están bajando una orden muy equivocada. No es momento, no es momento para la tibieza decir esperemos o démosle tiempo, porque fíjense que está sucediendo todo lo que nosotros nos temíamos que podía suceder, que son los escenarios de violencia o los escenarios de conflicto cada vez más intensos que no están proviniendo de los grupos opositores, sino que están proviniendo del propio sector libertario, del propio sector libertario. Y eso, perdón, es la mayor preocupación. Bueno, 80 mensajes en el chat, estamos viendo acá. Aramos, dijo el mosquito, estoy tratando de leer lo que se puede. Acá Tigre Hugo, apoyo el juicio político de Javier Milei, soy confederado argentino de Santiago Cuño. Bueno, está bien. El otro día estuvimos reunidos con Santiago. Le agradezco que me obsequió un ejemplar de su libro. Ya después lo voy a subir. No pude ir a la presentación de la Asociación Española, la verdad que no me dieron los horarios, pero bueno, ya lo tenía desde antes, así que comentario al margen, está bueno el libro para leer. ¿Qué más? Bueno, estoy tratando de ver con las diferentes personas, estamos tratando de ver, si a ustedes les parece cualquier pregunta que tengan, o duda, o participación, la escribimos por el chat, así nos podemos leer. Yo les pido disculpas que el tema de la voz a veces no la paso porque yo algunos los conozco, algunos no los conozco y bueno, sabemos que estos espacios son medio complejos. Mercedes, está desdibujada la oposición, es cierto con lo del oro a Inglaterra, solo lo denunció Palazzo y lo dejaron solo. Con respecto a la interna tiene toda la razón César, bueno, gracias Mercedes. Acá dice los legisladores, Vanessa Ruiz, los legisladores son garantes de gobernabilidad, creen que defienden la democracia teniendo un dictador en el poder ejecutivo. Sí, coincido con todas las palabras. Floru Azul y Oro, bueno,
llegaste, pero llegaste, eso es lo importante. Marita, coincido con César, estamos destruidos, y con las internas, totalmente. Estoy tratando de ver si hay alguna cuestión. Martín Rubio, tengo entendido con el tema de los F-16 que hay un pedido de la OTAN para que las fuerzas aéreas fueran a pelear a Ucrania, y como se rusaron no los van a entregar. Bueno, yo esa versión no la tengo, no me parecería raro, pero es cierto que Ucrania está pidiendo de todo. Bueno, a ver, el presidente de Ucrania en este momento es eh, vamos a decirlo, es un dictador, porque no convocó a elecciones y sigue de facto en el poder, no lo eligió absolutamente nadie en este mandato que está, en este postmandato que está ejerciendo. Lo cierto, digo, si vamos al plano internacional, es que Ucrania le pidió bombas atómicas a la OTAN. Tiene que ver también con los movimientos que está haciendo Corea del Norte. Y digo, sí, parece que Ucrania está lejísimos, pero bueno, hoy por hoy no está lejos, nada está lejos. Y es cierto que el alineamiento que ha planteado Milei con respecto a Ucrania y a la OTAN es cada vez más peligroso. Evidentemente no están mandando tropas, o sea, si fuera por Milei hubiera mandado tropas a Ucrania, no las mandó porque hay una fuerte resistencia a eso por parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que ya le dejaron en claro que no van a ir, por más que se lo pidan. Entonces, antes de llegar a una situación de insubordinación, bueno, acordaron que esa idea no la van a continuar, pero efectivamente la compra de los F-16 estaba supeditada también a que la Argentina participe activamente de estas guerras. De hecho, el cambio de posición que hace Milei con respecto a China no solamente es por necesidad económica, que hay una necesidad económica absoluta porque no llegó ni un dólar de ningún lado, sino también por cierto enfriamiento de los apoyos que se le habían prometido desde la parte de la anglósfera. Estados Unidos está esperando resolver sus elecciones internas, evidentemente, a ver si no es lo mismo que gane Kamala Harris que gane Donald Trump. El otro día en un reportaje, Trump no es Trump, Donald Trump. Eh, pero, más allá de eso, también hay un enfriamiento por parte de Estados Unidos, pues no confían en Milei. Eh, Vamos a decirlo en términos concretos, no confían en Milei. De hecho, cuando vino la general esta de la general del Comando Sur, que estuvo en Ushuaia y todo eso, un rato antes de salir a hablar, digamos, de la conferencia con Milei y toda esa cuestión espantosa que hicieron en la medianoche, la general Richardson, una de las cosas que ella había preguntado, y lo había dicho, y busquen los diarios de las notas de aquel momento, porque esto es un dato significativo ahora, ella había preguntado a Petri y a Milei si el alineamiento con los Estados Unidos frente a China era sincero o era una especulación. Esto lo preguntó en abril. Que ahí fue cuando Milei y Petri hicieron todo el circo de que fueron en la base neuquina, China, hicieron toda la exploración, bueno, fue un desastre, no encontraron absolutamente nada, después Mondino dijo que claro, que para ella todos los chinos eran iguales, y bueno, y ahí se resolvió la situación, digamos, no había nada en la base china y todos los chinos son iguales. La gran conclusión diplomática de nuestra canciller. Después de eso hicieron un par de cuestiones más, pero claro, Milei en realidad está esperando que le bajen plata. Esa es la realidad. Y como la plata no aparece, bueno, se acerca a los chinos. Entre paréntesis, a buen puerto va por agua, o sea, no va a encontrar nada en China porque los chinos para bajar una inversión, primero que son muy ceremoniosos y esas ceremonias habitualmente tardan entre 4 a 5 años, mínimo. O sea, que no es que China va a agarrar, va a Milei, lo saluda al fantasma de Mao Zedong y ahí le bajan plata. Eso no va a suceder. En el mejor de los casos le van a dar un poco más de yuanes, pero nada más. No está la mecánica en China, ni tampoco están políticamente hoy interesados en sostenerlo a Milei y decirle, bueno, le vamos a dar plata. No es el objetivo de China hoy por hoy geopolítico apoyar a alguien que habla con perros muertos. China está enfrascado en otros temas geopolíticos, en otras guerras, en fin, no es la cuestión. Por ende, en realidad, Milei está en jaque a nivel geopolítico porque tomó pésimas decisiones. De hecho, Mondino dio a entender claramente que tenían
pensado unirse a los BRICS, no lo hicieron, después se tuvo que desmentir, hablan en contra de la Agenda 2030, te implementan políticas de la Agenda 2030, en fin, es digamos, la locura al poder o la locura en el poder. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, lo digo porque lo estamos padeciendo todos. Y así está la cuestión. En este punto, Milei es bastante parecido a los emperadores romanos más locos. Yo creo que fue, si mal no me equivoco, no quiero decir una pavada, pero bueno, si no me corrijo, dejo la duda histórica, no me recuerdo, pero creo que fue Calígula, quien en un momento cuando él asumió el poder, Calígula había, no sé si era Calígula o Nerón, pero estoy prácticamente seguro que era Calígula. Calígula asume el poder e inmediatamente ordena a sus legiones hacer una gran campaña hacia el norte. Esto de contar tiene que ver con el tema de una persona loca en el poder. Entonces Calígula ordena, dice, bueno, legiones, ordenen unas cuantas, vamos a ir al norte, y los generales dijeron, fantástico, vamos a otra guerra, a los romanos les encantaban las guerras, así que no tenían ningún problema. ¿A quién invadiremos? Nadie lo sabía, era una campaña secreta. Habrán dicho, bueno, invadiremos, no sé, alguna cuestión de Germania, nos agarraremos con los britanos, bueno, algo va a surgir de esta campaña, ¿no? Se alistaron, se prepararon, el emperador a la cabeza, llegan hasta una costa del mar y Calígula ahí inmediatamente hace un discurso muy sentido donde le declara la guerra a Poseidón. E inmediatamente ordena a sus legionarios que ataquen a Poseidón. Entonces, la gente se mira, ¿no? Imagínense, un montón de soldados formados, ¿cómo atacamos a Poseidón? O sea, ¿qué hacemos? Entonces Calígula les explica, no, ustedes tienen que atacar a las olas. Pegan lanzazos a las olas, pelean contra las olas porque esto hiere a Poseidón. Claro, Poseidón es el dios de los mares, evidentemente la estrategia de Calígula no admitía fallas. Era absolutamente claro que Poseidón se iba a sentir intimidado por un montón de tipos que estaban con lanzas en el medio de la playa pegándole a la nada misma. Concluye el día y Calígula, en vista de que Poseidón no apareció, se dio por ganador y así fue como el emperador loco le ganó a Poseidón. Y esto es historia, no estoy contando algo que no haya pasado, esto sucedió. Y un poco Milei es eso, ¿no? O sea, él se inventa enemigos, grandes enemigos invisibles, como la Agenda 2030, y se declara ganador de batallas que nadie entiende cómo las libró, ni tampoco cómo terminaron. Calígula ordenó para llevar a Roma, porque evidentemente, bueno, ustedes saben que cuando hay una gran victoria, en aquel momento se hacían desfiles, entonces para demostrar su gran triunfo, él ordena que los legionarios recojan estrellas de mar, bueno, caracoles, piedras, arena, lo que fuera, lo hizo poner en cofres y entró a Roma justamente con estos cofres, demostrando que efectivamente había vencido a Poseidón. Y bueno, es un poco como Milei, ¿no? Que se da por ganador en Twitter de batallas estúpidas y batallas sin sentido. Y bueno, pero te dice, pero he ganado, ¿no? Como ahora dice que somos un 50% más ricos, que él combatió una inflación del 17.000%. Esa inflación del 17.000% es como Poseidón, inexistente, invisible. Pero bueno, él con sus tuiteros ha logrado indudablemente vencerla y trae a Buenos Aires, ¿no? Tweets fabulosos con estadísticas inexistentes. En definitiva, uno estaba loco y el otro también está loco, ¿no? Y los dos le hicieron mucho daño a sus patrias. Es un poco la conclusión del momento. Bueno, ya por la hora, si les parece, vamos a ver si encontramos algunos mensajes más. Les pido disculpas. Nicolás dice, Nico White, los actos de Calígula son los asados cuando le sacan la plata a los jubilados. Sí, efectivamente. Después de haber vencido a los siniestros jubilados, ¿no? Que todos sabemos que son malvadísimos, Milei celebra con los héroes, celebra con 87 héroes, un asado con vino,
Bueno, el vino lo tenía Patricia Bullrich, no sé si le dejó al resto, pero Bullrich estaba con la botella de vino al lado. Y Petri, no sé, no sé con qué estaba Petri al lado, no quiero comentar eso. Este, nada. Hay una canción muy buena sobre Petri que habla del coto de Lanús, pero bueno, son cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo. Así que así celebró con el tema de los asados. El Noti de Retur, gran saludo, dice Milei está preparándose para enviar tropas a Vietnam y derrocar el comunismo. Sí, sí, es muy probable, sí, sí, sí. Este, a esta altura del partido ya uno se lo toma en chiste. Eh, Buenas noches, Karimar, dice, estoy escuchando muy atenta, sos muy claro, gracias, el agradecido soy yo, muchas gracias. Me dice, me notifican que tenés un problema de señal, Maclucho, bueno, la verdad que no lo sé, perdón si lo tenemos, no sabría decirles. Eh, Belén Belén dice, buena info para desmentir las fake news del régimen, gracias. Eh, Alejandro Jiménez, excelente exposición César respecto al juicio político, llevaría posiblemente el mismo tiempo que llegar a las legislativas. En ese caso, el movimiento de las masas acelerará el proceso. Sí, yo creo que es un juicio político, llevaría un tiempo. Si la gente se activa, evidentemente sería, pero ya, insisto, yo creo que ya la gente está haciendo lo que puede. O sea, digo, todos los que estamos acá hemos participado, por lo menos, sin duda, y no lo afirmo, en no menos de 10 marchas opositoras en este año y hemos hecho de todo y bueno, quien les habla ha participado de todo lo que ha podido, se ha reunido con todo lo que ha podido, pero hay un punto en el cual, a ver, ya uno, digamos, puede hacer el trabajo, digamos, de político, de, bueno, justamente crear la conciencia, etcétera, etcétera, pero si el Congreso no se activa y la gente sigue sufriendo, insisto, hay una cuestión de responsabilidad política. La gente está sufriendo. Hoy la gente está sufriendo. Hoy la gente está yéndose a dormir sin comer. Hoy hay chicos que están hambreados. Hoy hay jubilados que están hambreados. Entonces digo, si realmente en la Cámara de Diputados esto no se siente como una obligación moral, ética y política de intervenir, yo ya no sé más qué decirles. Es corta, no sé más qué decir. O sea, si no consideran que es el momento de dejar los discursos grandilocuentes para las redes, cuando se sientan en las sesiones y hacen unos discursos magníficos que no escucha absolutamente nadie, y en vez de eso no activan con cuestiones concretas, como estoy planteando, por lo menos, no sé, sentarse en el Ministerio de Economía y encararlo a Caputo, no sé, plantear algunas cuestiones concretas, que ellos, interpelar a los diputados que dan vuelta a sus votos de la forma en que lo están dando, digo, por lo menos echar a los diputados de los partidos que se han dado vuelta a los votos, digo, la UCR yo ya no sé qué es, bueno, hace años que no sé qué es, pero digo, más allá de lo que pasó hace años, digo, tenés tipos que se dan vuelta, lo tenés a De Loredo, en fin, eh, si no, digo, porque también el día de mañana, insisto, esto, si entramos en un escenario de explosión tipo 2001, todos nos acordamos lo que pasó en el 2001. Y no está bueno eso. Y no está bueno eso. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitarlo a toda costa. Y no, insisto, no es que uno lo está generando, porque uno lo está buscando evitar. Insisto, el juicio político te puede dar las herramientas, vuelvo un poco a lo que decía al principio, el juicio político te puede dar las herramientas para juzgarlo como corresponde a mi ley. Es más, mi ley hasta podría salir absuelto, eventualmente el juicio político y continuar, si demuestra que está en sus cabales. Para mí, más allá de las condiciones objetivas que son cuantiosas, hay una cuestión subjetiva. La pericia médica, que es lo que se le tenía que haber hecho hace rato. Porque, la verdad, no soy médico, no soy psiquiatra, no tengo el título habilitante para ejercer eso, soy un ciudadano argentino que simplemente lo escucha, lo padece todas las semanas y todas las semanas me parece lo mismo. Este tipo está loco. ¿Qué quieren que les diga? Es una conclusión, si ustedes quieren, personal, pero es una conclusión que la verdad que no la puedo dejar de hacer porque todos los días veo lo mismo. Yo creo que Caputo no está loco, Caputo es un estafador, es un timbero. Creo que Sturzenegger no está loco, creo que Sturzenegger es un tipo que vino a hacer lo que está haciendo, que lo quiso hacer en el 2001, lo quiso hacer en el 2015, no pudo, lo está pudiendo hacer con Milei, es la realidad.
Sturzenegger no está dentro de la liga, o, digamos, dentro del grupo de Macri, está en otra línea Sturzenegger. Sturzenegger es otra cosa, mucho más complicada que Macri. Macri es una línea distinta, pero si ustedes quieren hasta menos peligrosa que lo que maneja Sturzenegger. Recordemos que Sturzenegger también fue el artífice de todas las puestas en escena que hizo Milei. ¿Se acuerdan cuando se ponían en esas posiciones geométricas, en las conferencias de prensa, en las cadenas nacionales, que después aflojaron un poco con todo eso? Porque, a ver, dos conferencias y vos ya veías, bueno, eran los magios, o sea, era un chiste ya, era una cuestión tan evidente que, bueno, desistieron de seguir con eso, pero el que armó todo eso fue Sturzenegger. El que armó todo eso fue Sturzenegger. Así que es mucho más complicado lo de Sturzenegger incluso que lo de Caputo, porque Caputo es un tipo que timbea, pero Sturzenegger es un tipo que destruye. Son dos lógicas distintas. Frida FR, ¿por qué no damos el mic? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Frida? Que el tema es que nosotros lo que dijimos fue organizarnos por preguntas. Lo dije al principio. No tengo el gusto de conocerte, pero bueno, ya lo vamos a armar. Bueno, si les parece bien, evidentemente me hubiera gustado, pero yo también soy muy prudente con el tema de la hora. Me parece que, a ver, voy a ver si hay alguna pregunta más. Si no, para no abusar del tiempo, vamos a ir dándole un cierre al tema. Bueno, les agradezco la paciencia. Veo que estamos, bueno, les saludo a todos. Juli Pine, Mónica Cauj, Quesendo, la Argentina del Palo, Juliano Bando, bueno, los amigos del Noti Retour, vuelvo a decir, bueno, Pablo Souto, un fuerte abrazo para Pablo, Matías, Mercedes, bueno, José Leal, Ángela Sartore. Eh, Acá Ángela Sartore dice, llegué tarde, no sé si ya lo dijeron, con internas a cielo abierto los y las legisladores están más ocupados en eso que en consensuar para tener suficientes votos. Coincido plenamente, es lo que veníamos diciendo, pero sí, hay que decirlo 1000 veces. Minga, la CGT está paralizada. La CGT no existe más. A ver, la CGT no existe más. Punto. No sé, cuando esto termine va a haber que refundarla, no sé, tendrán que las bases elegir de vuelta a sus representantes. Yo les digo, la CGT para mí como ente, digamos, de representación de los trabajadores en este momento no existe. Creo que tiene más representación una delegación barrial de cualquier sindicato que la propia CGT. La CGT dejó librado a sus afiliados a la muerte. Respeto a algunas figuras, sé que hay algunas figuras que no están alineadas, como Pablo Moyano, pero también digo, bueno, incluso los que no están alineados, hoy por hoy deberían dar señales claras de romper con el tema. A ver, los dejaron solos a los muchachos de Telam, los dejaron solos a los muchachos de Aerolíneas, los dejaron solos a Garraham, dejaron solos a las universidades, dejaron solos bueno, a todos, absolutamente a todos, al CONICET, dejaron solos a los chicos de ARSAT. A ver, no hay sector que no hayan dejado solos. O sea, digo, con todo lo que ha pasado, la CGT debería estar en estado de alerta movilización con paro general por tiempo indeterminado. No yendo al coloquio IDEA a ver con qué empresario van a transar, o no hablando con Guillermo Franco a ver que no le toquen la caja de la obra social o que no le toquen las reelecciones indefinidas para que mueran en los cargos los mismos de siempre. La verdad, eso se tendría que terminar. Pero bueno, evidentemente tampoco se está hablando de eso en el Congreso. Tendría que haber, la verdad, sinceramente, se tendría que habilitar un código electoral, que hay un proyecto de código electoral sindical, hay un proyecto, ese proyecto yo lo leí, es muy bueno, es un proyecto que realmente le daría participación a todos los afiliados y no a parte de los afiliados, como ha sucedido. Para los que no conocen, yo incluso trabajé en el 2022 con una lista interna de la UTA que intentamos cambiar la conducción y esa lista fue proscripta por la Junta Electoral de la propia UTA. Es un tema largo, no será para otro espacio, pero en ese momento nos enfrentamos ante una conducción y ante una cuestión que está totalmente amañada. ¿eh? Y
La verdad que, por ejemplo, el código interno de la UTA es una vergüenza cómo maneja las elecciones internas. Lo digo con conocimiento. Lo digo acá porque lo hice judicialmente y hice planteos judiciales al respecto, así que sostengo lo que dije en ese momento. Digo, la gloriosa CGT no está más. Ahora no sé qué es, pero gloriosa no es y de los trabajadores tampoco. Así que sea una confederación general de gente que está ahí, sentada, nada más. Bueno, como siempre me voy de tema, así que vamos a ir cerrando. Eh, Nosotros en Córdoba, mediante la lista azul, la recuerdo, la lista azul también le hicieron la vida imposible. Le hicieron la vida imposible y le robaron varias delegaciones. Si estamos hablando de la UTA, creo que sí. Les robaron varias delegaciones que habían ganado legítimamente, pero justamente, bueno, no vamos a entrar en esa, pero justamente es la trampa que tenía el código interno de la UTA, que te permitía hacer eso. Que eso también lo habíamos planteado como, como recurso para revocarlo y no nos dieron bolilla porque el juzgado de trabajo que intervino estaba totalmente arreglado. Bueno, compañeros, compañeras, compatriotas, en general, les agradezco la paciencia. La idea era hacerlo un poquito más interactivo. Me he quedado, por razones ajenas a mi dominio, pues era más fácil poder trabajar con dos compañeros un poco en la moderación. Me tocó hacerlo solo, no por culpa de ellos, sino por culpa evidentemente de mi propia torpeza que no lo supe manejar. Pero bueno, un poco a duras penas, pero traté de responder todo. Les agradezco enormemente la paciencia. Si les parece, vamos a hacer próximamente otro space donde estemos en otras condiciones, donde podamos dar mayor participación. Insisto, hoy fue un poquito desprolijo, pero se hizo lo mejor que se pudo. Lo importante es, juicio político es la solución institucional. El que venga a decir que es golpista, no es golpista. En absoluto. Para nada. Si está previsto en la Constitución Nacional, es legal. Es un mecanismo donde Milei va a tener derecho a defensa, va a tener sus propios abogados, va a tener sus propios medios de prueba, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, más allá de lo que pueda hacer o dejar de hacer, es la salida a una salida violenta. Si, reitero, puede ser que incluso se produzcan las elecciones del 2025, como debería ser, digo, debería ser. Pero también en el 2001, en junio, julio del 2001, hubo elecciones, me acuerdo perfectamente, que hubo elecciones y en diciembre pasó lo que pasó. Entonces digo, no es garantía de nada eso. Y finalmente les digo, estén atentos a, y esto sí se los digo, va a empezar a correr mucho rum rum al oeste de el Gran Buenos Aires y algo que se va a gestar, que se está gestando y que se va a producir en las próximas semanas, que también es síntoma del clima de época. ¿Mm? Así que, bueno, seguramente vamos a tener muchas cosas de eso, de esas novedades en breve. Va a ser algo muy grande. Va a ser algo muy grande. Bueno, con su permiso, les mando un gran saludo y bueno, nos escuchamos en el próximo Space un poco más prolijo que el que fue hoy. ¿Mm? Les mando un gran saludo a todos, que tengan una muy buena noche para las que son eh, madres o para las madres de ustedes, para todas, un muy feliz domingo. Espero que los que tengan la fortuna de tenerlas con ustedes, bueno, felicidades, y los que no las tengan, que las tengan en el cielo, bueno, recuérdenlas porque es muy importante. ¿Mm? Así que un gran saludo para todos y bueno, estamos en contacto.